Muy buenos días. A nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Consejo Académico del Área de Humanidades y de las Artes les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión, nos acompaña la doctora Leticia Armijo, compositora mexicana. Sus obras han sido interpretadas por concertistas tanto en México como en Francia, Japón, Lisboa, Cuba, España, Australia y Chile. Es investigadora especializada en el tema de la mujer mexicana en la música. Ha dictado conferencias magistrales en México, Francia, Alemania, Cuba, Estados Unidos, Chile y España. En el año 2007, obtuvo el premio que otorga la Sociedad de Autores y Compositores de México de Composición Sinfónica y el premio de Composición Electroacústica que otorga el Ministerio de Cultura y Educación de España a través del Laboratorio de Informática Musical del Centro para la Difusión de la Música Contemporánea del Museo Nacional de Arte Reina Sofía, mismo que vuelve a obtener en el año 2009. Para el 2013, es acreedora de la presea por su contribución al acervo músico mexicano otorgado por la Sociedad de Autores y Compositores de México, la presea Trayectoria. Para el año 2017, obtiene el premio Juana Belén Gutiérrez de Mendoza por su trayectoria feminista y su contribución en el avance de los derechos humanos de las mujeres. Esta presea fue otorgada por el Frente Feminista Nacional. Actualmente forma parte del Sistema Nacional de Investigadores y es catedrática de la Universidad Autónoma de Querétaro. Doctora, le dejo el micrófono. Muy bienvenida. Muchas gracias, pues estoy aquí muy contenta de participar en pues en este ciclo de conferencias que se hacen en el marco internacional del Día de la Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres. Y bueno, el día de hoy pues les voy a hablar acerca del coro de mujeres de los pueblos indígenas Yolotli, que pues ya después de su fundación en el 2007 ya tiene pues una larga trayectoria y bueno, también tiene pues una gran cantidad de obras importantes que hemos rescatado en lenguas indígenas, como también hemos podido hacer obras y nos han escrito obras de música contemporánea que el coro interpreta. Y entonces les voy a hablar acerca de este proyecto que se llama Desde donde late la tierra y que surge en el marco de los encuentros internacionales e iberoamericanos de mujeres en el arte que realizamos anualmente desde el colectivo de mujeres en la música y la Coordinadora Internacional de Mujeres en el Arte. Este encuentro pues ya tiene más de 30 años, ahorita ya es el año 31 y el próximo año es el año 32, pero todos los años pues es una gran lucha la que tenemos que hacer para que las instituciones gubernamentales que hemos conquistado nos continúen ofreciendo los apoyos que los mexicanos requerimos para difundir la cultura tanto en lenguas originarias como la cultura nacional que hacemos las mujeres. Y en este marco es en el marco en el que estamos hablando de este proyecto, que justamente les decía yo eh, pues surge en el marco de los encuentros internacionales e iberoamericanos. Estos encuentros se realizan en el Palacio de Bellas Artes, en el Anfiteatro Simón Bolívar, en la Sala Carlos Chávez, es decir, en recintos de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad de Querétaro y desde luego del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, en donde reconocemos la trayectoria de las mujeres en el arte, que pues debo de decirles que no era reconocida. El Premio Nacional de Ciencias y Artes no se le otorgaba a una mujer y bueno, este premio ya ha sido otorgado a muchas mujeres a lo largo de estos años. Y bueno, precisamente para otorgar este premio nosotras sacamos una convocatoria y en esa convocatoria, la que sacamos en el 2007, que surge el coro de mujeres de los pueblos indígenas de México, Yorotli, fue que nosotras dijimos, bueno, pues nosotras tenemos que demostrar que el arte y la cultura pues es un factor de cambio y transformación y no vamos a esperar a que el Estado mexicano pues asuma sus responsabilidades políticas y culturales para el desarrollo de las mujeres, porque creemos que el desarrollo también es voluntad, no es solamente recursos económicos, sino también una voluntad política, porque tenemos ejemplos muy emblemáticos como por ejemplo Cuba,
en donde muchas veces en vez de hacer una carretera prefieren constituir un coro porque precisamente el coro lo que hace es crear lazos entre las mujeres. Y es así que nosotras fuimos a las comunidades de Chiapas, en esta comunidad Yochip del municipio de Oshuk, fue que hicimos este primer taller, decirles que las mujeres que viven en esas comunidades viven en condiciones de pobreza extrema, ellas no tienen gas, no hay leña, y bueno, muchas mueren de enfermedades que se pueden curar fácilmente porque ni siquiera hay hospitales, no hay carreteras. Y como ustedes ven, el humo, pues precisamente las puede dejar ciegas, pero como no hay agua, no tienen también forma de lavarse los ojos correctamente y pueden perder la vista. Y bueno, sin embargo, ellas pues viven con mucha alegría en esta zona. Ellas se levantan a las 5 de la mañana, en su entorno pues ellas cultivan el café, tienen la milpa y además de levantarse temprano, pues tienen el cuidado de los niños y bueno, la familia, normalmente la mayoría de los esposos son esposos ausentes. Eh, Estas mujeres pueden ser intercambiadas por un litro de alcohol y no tienen derecho a la propiedad, a la tierra. Ellas viven pues de hacer sus tejidos, aquí tienen sus tejidos que son pues realmente obras de arte increíbles que es aquí en donde se entreteje una línea entre lo que es el arte y la artesanía, porque son obras tan bien hechas que incluso nosotras como arte ya hemos premiado a estas comunidades por el arte del tejido, ¿no? Hacen caminos de tela para la mesa, hacen ropa, huipiles, es decir, tienen muchas, eh, pues muchas piezas exquisitas del arte del tejido. Y aquí es el primer coro que hicimos. Nosotras nos fuimos a Chiapas, un grupo de artistas, entre ellas yo iba impartiendo el taller de coro, de música, la maestra Evangelina Villalón y Socorro Bastida el de danza. También impartimos uno que originalmente impartió Gabriela Mendoza y después la artista visual Sandra Díaz de artes visuales. Y entonces, pues teníamos por fortuna, la familia nos permitió impartir en un centro, alquilamos una casa de estas de acá, para que estuviéramos, pues, por lo menos una semana con ellas. Y bueno, lo primero que yo pude percibir es que tenían oído absoluto en el campo musical y que ellas nos dieron un gran tesoro que fue pues las canciones que ellas mismas cantaban desde chicas, canciones de la región. Debo comentarles que en esas regiones hay lugares en donde no pueden cantar las mujeres, está prohibido, por ejemplo, en Chiapas que las mujeres canten, ellas pueden participar en las ceremonias, sin embargo, no pueden cantar porque eso es y ni pueden tocar instrumentos, eso lo hacen los hombres en algunas regiones. Hay otros lugares como Comitán, en donde ya las mujeres tienen permitido, incluso ya han conformado grupos de mujeres que hacen música, pero eso es más reciente. En los años que nosotras hicimos este taller, estos talleres realmente no era permitido. Entonces, con este coro, pues lo que hicimos fue, les enseñé a aprender desde luego todo lo que es en el campo de la educación musical, les voy a hablar de esto. Aprendimos a leer, ellas leían a primera vista, desde luego también teníamos que tener una traductora porque nosotras no sabíamos Tzotzil y ellas mismas nos enseñaron la lengua y utilizamos diversos ejercicios de didáctica musical que están mezclados entre el método de educación musical de Edgar Willems y algunos métodos de educación musical. Quería decirles que en el campo de la didáctica sí es muy importante hablar de que pues desde tiempos inmemoriales la pedagogía musical ha sido de interés del pueblo mexicano. De hecho, pues los antiguos mexicanos tenían el Tepochcali, en donde se aprendía música. Y ya en el siglo XVI tenemos a la monja jerónima Sor Juana Inés de la Cruz, que incluso escribió un tratado de música para explicar aquellas reglas que estaban escritas y que difícilmente eran entendidas, lo cual significa que Sor Juana, porque en los conventos y en los monasterios es en donde se conservó la música, y de hecho, pues tenemos algunas obras en lenguas indígenas del siglo XVI, que esa es otra faceta que hemos desarrollado en los últimos años, y estas lenguas indígenas, pues los músicos
del siglo XVI, los que eran indígenas, aprendieron no solo a teñir los instrumentos, sino que ya cuando llegaron los españoles, pues ya había incluso ya se dividían las voces entre las agudas y las graves, y ellos además de teñir los instrumentos tocaban muy bien e incluso componían. Y es así que también se encontró el Códice Valdés, en donde están los primeros escritos justamente de las canciones en lenguas indígenas del siglo XVI. Más tarde yo encontré también otros escritos, y entonces el repertorio de Ayolotli, además de por canciones en lenguas indígenas de todo México, dándole especial interés a aquellas lenguas que están perdidas. Ustedes saben que en México se hablan más de 364 lenguas, digo, más de 7 lenguas distintas con 364 variantes, no, 64 lenguas y 364 variantes, de las cuales ya muchas están perdidas. De hecho, nosotras hemos rescatado algunas cuyas lenguas ya no se hablan o cuyas lenguas ya se perdieron, ya no existen. Entonces, así es como empezamos en estos talleres, como les decía yo, regresando un poco a los talleres, en este taller de danza que impartía la maestra Socorro Bastida. Esta maestra ya no vive, lamentablemente ya falleció, pero Socorrito pues fue maestra de danza de muchas generaciones de bailarines en México, en la Escuela Nacional de Danza. Y aquí ella estaba muy feliz ya a sus 86 años dándole clase a las indígenas y decía, bueno, tienen un gran talento, Leti, tenemos que... eh, pues aprovechar este talento, porque muchas tenían talento para bailar, otras tenían talento para dibujar, otras para la música, todas cantaban bien. Y bueno, yo estaba feliz y además establecimos un contacto muy importante. Este contacto, aquí tenemos el taller de artes visuales, ellas también empezaron a dibujar, se divertían, estaban contentas, eran lugares, más bien eran una relación pues muy especial. Y bueno, justamente aquí, cuando ya llegamos a la comunidad, años más tarde, fue que hicimos los talleres en la comunidad, pero ahí es donde nos dimos cuenta pues de todos los estragos de la pobreza y la violencia, porque si ustedes se dan cuenta, pues en esta zona ya están acostumbradas al gran calor que hace mucho calor, a los mosquitos. Sin embargo, pues como les decía, no hay ni siquiera, había una letrina en toda la zona, entonces imagínense cómo era el estado de insalubridad. Entonces, pues sí vimos que era muy complicado, sin embargo, ellas estaban felices en estos talleres que nosotras hicimos, muy contentas con las niñas. Vean a esa niña. Y esa niñita que ven aquí, la más chiquita de blusita rosa, pues es la que nos inspiró para darle el nombre al coro, que es Yolotli, que significa corazón en lengua náhuatl, que es la lengua de los antiguos mexicanos. Y entonces, pues ya en la Ciudad de México, ustedes saben también que en la ciudad existen, pues desde luego también todos los grupos indígenas que hay en el país, están representados en la Ciudad de México, y nos encontramos que había que hacer un coro en la Ciudad de México en donde se cantara este repertorio que yo empecé a recopilar, y a lo largo de estos años hicimos pues el cancionero de Yolotli, ¿no? Constituimos el coro de mujeres de los pueblos indígenas de México, Yolotli, ¿verdad? La mayoría de las cantantes que están en este coro, en la actualidad son cantantes profesionales porque tienen que aprender pues imagínense, las lenguas que tienen que cantar. Cantamos por lo menos en 12 lenguas diferentes, indígenas, y desde luego en español. Este fue el primer cancionero que hicimos. Escribí un cancionero que es el método de educación musical. Tuvo muchísimo éxito, y más adelante el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas imprimió este libro en donde están las canciones del coro Yolotli. Y bueno, estas canciones que integran este método de educación musical, como les decía, conserva los extremos geográficos, desde luego, la parte guatemalteca, el norte del país y el centro. Y bueno, hay muchas conclusiones muy interesantes de lo que es el pasado, presente y presente musical de México, e incluso el futuro, que hemos rescatado a través de este método. Este método, pues, lo hemos aplicado en diferentes lugares, como el Conservatorio de Chihuahua, incluso hemos aplicado este método en España, y bueno, ha sido muy, muy importante y muy realmente
hemos estado muy conmovidas de ver cómo, por ejemplo, aquí en España, cómo pues los niños se conmueven y empiezan a cantar en náhuatl y entonces la lengua, aquí estamos en el Conservatorio de Madrid, la lengua es pues una forma de conectarnos, entonces escucharlos cantar en náhuatl las canciones de México, de un país que no conocen, porque nosotros tenemos muy presente y nosotras tenemos muy presente todo lo que es España, pero no tenemos presente en lo absoluto, ellos no tienen presente lo que es América. Para ellos, América es como cualquier otro país, y es más, a veces ni saben que existe México como país. Entonces, pues falta mucha cultura a nivel y intercambio. Ahora, en este método de educación musical, pues desde luego participaron especialistas. Quien nos ayudó a traducir la parte del náhuatl fue precisamente uno de los traductores de Miguel León Portilla, este Librado Silva, y toda la parte lingüística nos apoyó el doctor Fernando Nava, que también habla purépecha, y cada una de las canciones tiene su traducción. Era la primera vez que se escribía la partitura de estas canciones, eso es muy interesante, la primera vez que se escribe en partitura y que se escriben la traducción y la lengua. Deben de saber ustedes que para las lenguas, pues desde luego tú tienes la pronunciación y tienes la lengua y que muchas veces el texto de la lengua no corresponde con el texto escrito. Entonces, pues incluso hicimos pues, un apartado en donde explicamos con, digamos, con texto en español cómo se pronunciaría, es decir, como que necesitamos hacer un intermedio para que estas canciones puedan ser entendidas y al mismo tiempo también el método incluye un disco en donde tú puedes escuchar las canciones. Pues desde luego tuvo gran éxito este trabajo, este proyecto. Y una de las cosas más interesantes de las canciones que integran el método fue pues el contacto privilegiado que tuvimos con Roselia Jiménez Pérez, porque ella es una cantante celtal que, bueno, actualmente vive en Comitán, en la zona Tojolabal, y bueno, ella pues fue incluso diputada, eso es algo bien interesante, y es compositora. Pero como les decía, cuando yo era chiquita y tenía su talento, decía, no sabes que yo no puedo pues pelearme con los usos y costumbres, pero creó un género, que es el género de la canción que no existía en su lengua. También es escritora, ella tiene cuentos publicados, y bueno, pues cuando escuchó el arreglo, pues ella estuvo muy conmovida, le dimos un premio, también el premio Coatlicue como compositora en Bellas Artes, como compositora indígena, y bueno, ha sido muy conmovedor también que la canción que ella compuso, que se llama Madre Tierra, Nan Luhun Kinal, es una canción que después incluso una violonchelista estadounidense me pidió por favor un arreglo para orquesta y violonchelo solo, que le hice este arreglo y bueno, cuando en la Cámara de Diputados escucharon esta versión, pues dijeron, vamos a traer a la doctora Armijo y vamos a poner esto, vamos a montar este arreglo con la orquesta de cámara de Chiapas que tocó este arreglo y se le dio un premio desde luego a Roselia por esta canción. Tiene muchas otras canciones y bueno, después de este método, pues entonces déjenme decirles que también constituimos un método en lenguas del siglo XVI, que es el siguiente cancionero de Yolotli, que ahorita está por publicarse, en donde también participó el doctor Fernando Nava, pero lo interesante de este nuevo método es que pues incluye canciones del siglo XVI, pues que ya no se hablan. Ahora, con este método, pues también nosotras lo que hacemos es difundirlo y pues vender las artesanías, que aquí ustedes están viendo que ellas son las que tejen, es una obra maestra realmente la de las tejedoras. Y cuando cantamos en concierto, que lo hemos hecho en muchos países, en España lo hicimos y llenamos el Auditorio Nacional. Tú te puedes imaginar en México llenar el Auditorio Nacional. Yo fui con el director, creo que no sé si sigue actualmente el doctor Gerardo Estrada, que en su momento cuando fui director del Instituto Nacional de Bellas Artes y cuando estuvo en Relaciones Exteriores nos apoyó muchísimo y apoyó mucho este proyecto, pero cuando le dije, oye, quiero que cante el coro, pues me dijo, es que doctora,
El problema es que aquí no se vende, no es comercial, entonces no había forma de que cantaran. Pero lo que sí hicimos, y ellas, estas niñas, aprendieron a cantar y pues yo compuse una obra que se llama Coyolxauhqui, Requiem de Cuerpo Presente. Aquí lo cantamos con la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional. Este es el coro Yolotli, cantando con la orquesta. Lamentablemente no pudieron venir las niñas indígenas porque aunque teníamos el dinero del traslado, no teníamos ni la ropa suficiente ni teníamos hospedajes para poderlas traer. Entonces, lo que les frustra y lo que les indigna en las comunidades indígenas, dice, ¿de qué sirve que vengan si nada más vienen y son puras llamaradas de petate porque solamente hay pues financiamientos para proyectos muy puntuales, pero no hay una continuidad? Y en ese sentido es una ceguera tanto del medio cultural e incluso en la actualidad, porque no se reconoce el trabajo ya hecho y porque pues realmente es el desarrollo cultural en México es una carrera de obstáculos que es difícil sortear. Bueno, pues ya escucharon un poquito la historia y yo les quiero poner unos fragmentos de lo que son Yolotli en concierto, de algunas cosas que hemos grabado también y de Yolotli en el tiempo a través de todos estos años, para que ustedes vean, porque en realidad el método, lo más interesante es que tiene un hilo conductor que es la magia de los pueblos indígenas. Y entonces las mismas cantantes empiezan a desarrollar una historia, que es la historia de Yolotli, de esta niña que nos inspiró, que está en el bosque y que de pronto encuentra un tesoro que es invisible, pero que es maravilloso, que son las canciones. Entonces les voy a mostrar ahorita, les voy a compartir el, el video, a ver si me dejan. Mm, muy bien. Un segundito, porque no me dicen. A ver si es este. Ya. Bueno, lo que van a ver en este momento, pues son fragmentos, porque el concierto es bastante largo. Es el concierto que dimos en el Teatro de la Ciudad de México hace más o menos un año. Y les voy a poner, pues, simplemente lo que es el principio y alguna que otra canción para finalizar con el proyecto de, precisamente, con Roselia Jiménez Pérez, para que ustedes escuchen el arreglo de esta obra Nan Lum Kinal.
Bueno, como se dan cuenta, no sé si lo escuchan con claridad, desde luego es un video muy largo, pues no lo vamos a escuchar todo, solamente les quise poner un botón de muestra de lo que es las canciones que canta Yolotli, para pasar al arreglo orquestal que nos ofrece precisamente, a ver, déjenme ver cómo le cambiamos aquí eh, el video. Ah, sí. Para mostrarles precisamente un minuto, aquí está, el arreglo de la pieza de Roselia Jiménez Pérez. Ahorita se los voy a compartir. Ahí está. Y les quiero decir que en realidad lo que existe es la primera línea musical, lo demás es arreglo mío, desde luego de las canciones. En el caso de Roselia, tiene también un arreglo mío, aunque la canción pues es de su autoría. A ver, déjenme cambiar esto. Mm.
pues este fue este arreglo del método de educación musical desde donde late la tierra. Y bueno, ya terminó. Ah, bueno, lo más interesante pues es tejer digamos, este lazo entre lo que son las lenguas indígenas y la gran música, la música sinfónica, que es el lugar en donde deberían precisamente de estar también estas canciones y cruzar hacia ese lado que es el lado de la música de concierto. Y digamos que esa es mi misión como compositora porque, bueno, por ejemplo, esta canción hay muchas cosas que hemos podido descubrir, como por ejemplo, esta canción está en la misma tesitura, es decir, tiene medio tono abajo que los tonos que se utilizaban, que se utilizan en la actualidad. O sea, la afinación que usamos en México y actualmente es de 440 Hz, la afinación occidental, pero cuando llegaron los españoles era un poquito más abajo. Y actualmente en algunas regiones como Veracruz o la misma, esta región de Comitán, pues digamos, eh, están a 420 más o menos. Entonces, yo he respetado esta afinación para mostrar cómo es que en esas regiones se conserva todavía esa afinación, entre otras muchas características de la música que pueden ustedes consultar en el método de educación de lenguas indígenas desde donde late la tierra y que todavía creo que quedan algunos ejemplares, así que podrían ir al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y bueno, solicitar que les regalen, porque es de distribución gratuita el ejemplar, aunque ya no tienen los derechos. Y bueno, les decía que realmente ahora voy a terminar mi conferencia pues simplemente comentando que la gran tragedia en la actualidad y la sobrevivencia de Yolotli es que no hay una continuidad en el apoyo financiero para la realización de las investigaciones, sobre todo en la publicación de las investigaciones y la distribución, es, digamos, el problema más grande, y que actualmente, pues lamentablemente no podemos constituir coros de mujeres indígenas en todas las comunidades porque tampoco hay financiamiento para ello y tampoco hay una visión y lamentablemente no nos toman en cuenta como actoras de la cultura, es decir, en vez de decir, oye, vamos a hablarle a las que están haciendo la cultura en México, pon a funcionarios corruptos que no saben ni cómo se llaman, a coordinar programas de mujeres. Entonces, deberíamos de ser las mujeres quienes hemos dedicado nuestra vida a estas labores, las que puedan participar en la cultura a nivel nacional. Y bueno, con esto pues termino mi conferencia para dejar el tiempo a las preguntas. Sí, vamos a... Que el arte trata siempre de inculcar y de promover en los seres humanos. Doctora, le agradecemos muchísimo este momento, el compartir su experiencia, las situaciones de vida, pero sobre todo el compartirnos su arte. Muchísimas gracias. A nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México y de los consejos de área, especialmente el Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las Artes, le agradecemos su tiempo. Muy buenas tardes.